Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor una vez más. Nos encontramos para dar inicio a nuestro culto de acción de gracia hoy domingo. Y vamos a orar al Señor pidiendo su guianza, su dirección, de tal manera que sea Él por medio de su Espíritu Santo edificando la vida de cada uno de nosotros. Les invito a que me acompañen y oremos al Señor. Soberano Padre Celestial, tú que moras en los cielos, venimos ante tu presencia al trono de tu gracia, donde encontramos oportuno socorro. Y en esta oportunidad pedimos, Padre eterno, que sea tú guiándonos en el día de hoy, domingo, en nuestro culto de alabanza, de acción de gracia, para que por medio de las alabanzas y la predicación de tu palabra, sea tú ministrando a la vida de tu pueblo. Sea un momento para que tu Espíritu Santo fortalezca, afirme, perfeccione, Señor, nuestro andar en ti. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre poderoso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Y asimismo, mis queridos hermanos, vamos a entrar en un momento de alabanza y adoración a cargo de nuestra hermana Hadassah Pérez. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo
alabamos Dios, a ti sea la gloria. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hermosa alabanza al Señor. Asimismo, mis queridos hermanos, le invito a que estén buscando en su Biblia, en el libro de los Hebreos, su capítulo 12, del verso 1 al verso 4. La carta a los hermanos de la iglesia, o mejor dicho, de Hebreos, su capítulo 12, del verso 1 al verso 4. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El tema del mensaje de hoy tiene como título: que hablen los testigos. Que hablen los testigos. Es importante, mis queridos hermanos, que podamos comprender y entender que aquellos hombres y mujeres de Dios que dieron su vida como testimonio del amor a Cristo, su historia nos motiva a que corramos nuestra carrera con gozo y fe, ya que también nosotros seremos galardonados. Y quiero iniciar este mensaje, la predicación, con relación al texto que tomamos de base en la lectura. El texto que hemos leído
nos habla de una gran multitud de testigos, lo cual su historia de vida nos motivan a correr la carrera que tenemos por delante con la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Ahora bien, ¿quiénes son esta nube de testigos que nos dice y nos narra la palabra de Dios? Antes de dar respuesta, les invito a que hagamos un pequeño análisis o síntesis del libro a los hebreos. Esta carta fue escrita para nuestros hermanos hebreos, es decir, judíos que se habían convertido a Cristo y por lo tanto habían abandonado el judaísmo para abrazar la fe en Cristo Jesús. Este libro fue escrito aproximadamente pocos meses antes o año del año 70 después de Cristo. El autor de esta carta es desconocido, aunque el mismo libro nos da cierta pista que podamos describir que su autor no es ninguno de los apóstoles, sino por el contrario, alguien que recibió el evangelio de segunda mano, como nos dice en Hebreos su capítulo 2, su verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, no fue confirmada por lo que lo oyeron? Partiendo de ese texto podemos observar que quien escribe la carta a los hebreos recibió el mensaje de segunda mano, es decir, no directamente él fue uno de los apóstoles que estuvieron cerca de Jesús. El propósito de esta carta era para motivar y exhortar a nuestros hermanos judíos que habían abandonado el viejo pacto para que se mantuvieran firmes en la fe, ya que estaban sufriendo rechazos, otros estaban siendo desheredados y de igual manera otros habían sido expulsados por su familia y por el pueblo y otros estaban viviendo persecución de sus congregacionales. Esta carta, por lo tanto, tiene como fin animarlos, exhortarlos a que no desmayen, ya que algunos no estaban asistiendo a la congregación, lo cual es una señal principal de que su relación con Dios y su fe en Cristo no estaban marchando bien. ¿Sabes algo, mis queridos hermanos? Cuando un creyente está perdiendo su anhelo profundo por seguir a Cristo, la primera evidencia que comienza a manifestar es su ausencia de la comunión de la iglesia. Y fue justamente lo que estaba sucediendo con nuestros hermanos. Y eso es lo que nos dice en Hebreo, su capítulo 10, del verso 24 al verso 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjese cómo él expresa, quien escribe la carta a los hebreos, considerándonos unos a otros, en estimularnos en el amor y en la buena obra. Es un llamado, es una necesidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, motivarnos, estimularnos, animarnos a continuar la buena obra que hemos decidido desarrollar para la gloria de Dios. Y sigue diciendo el verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen como costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Allí podemos ver la importancia esencial en la vida del cristiano de congregarnos, de motivarnos, porque es el lugar cuando nosotros nos congregamos como cuerpo de Cristo, corporativamente, Dios derrama de sus ricas bendiciones sobre la vida de su iglesia para bendecirlo. Estamos llamados a exhortarnos unos a otros, ya que somos miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando usted observa que la vida espiritual de su hermano
está flaqueando o su propia vida está menguando, no se moleste si alguien le exhorta o lo anima a mantenerse firme, ya que es parte de la responsabilidad de cada miembro del cuerpo de Cristo motivarnos, estimularnos en el amor para continuar produciendo la buena obra en nuestra vida para la gloria de nuestro amado Salvador Jesucristo. Ahora bien, ¿quiénes son esta multitud tan grande de testigos que están rodeando a cada cristiano hoy en día para que nuestra fe no decaiga y que en medio de la adversidad mantengamos puesto nuestra mirada en nuestro Salvador Jesucristo? Hagamos una explicación de este símil. Quien escribe la carta a los Hebreos toma como referencia en aquellos tiempos cómo se desarrollaban los juegos y las competencias, cómo eran las competencias y los Juegos Olímpicos de aquellos tiempos. Oiga esto, los juegos consistían que los ganadores de cada competencia no recibían su premio al momento de ganar la carrera, sino que debían ubicarse en un lugar o en un lugar de la tribuna para que fueran testigos de la próxima competencia, ya que al final de los juegos todos los ganadores iban a recibir su premio junto. Cada ganador de cada competencia debía estar en dicho lugar con el fin de animar a los próximos competidores a que terminaran su carrera, ya que de ellos terminar dependían que ellos también recibieran su premio. Y el escritor del libro de los Hebreos los llama testigo. Tan grande nube de testigo. Y el término testigo proviene de la palabra griega martirios, que significa mártir. Es uno que está dispuesto a dar su vida como testimonio que Jesucristo es su Señor y Salvador. Y un ejemplo lo vemos en el libro de los Hechos, en la vida de Esteban. Ahora bien, mis queridos hermanos, ¿quiénes son estos testigos? Que su historia de vida nos motivan a correr nuestra carrera cristiana con fe. La expresión por tanto, como nos lo dice el verso 1 de Hebreos, su capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y pregunto nuevamente, ¿quiénes son esta gran nube de testigos? La expresión por tanto al inicio del versículo 1 del capítulo 12 es un adverbio consecutivo indicando que lo que viene a continuación es consecuencia o resultado de lo antes dicho. ¿Y de qué nos habla el capítulo anterior? Es decir, ¿de qué nos habla el capítulo 11? Nos habla de los héroes de la fe. Estos héroes de la fe del capítulo 11 son nuestra nube de testigos, que su historia de vida nos dan testimonio que si ellos pudieron alcanzar y terminar su carrera, también nosotros podemos terminar nuestra carrera. Ellos pudieron gracias a la fe puesta en Jesucristo. Por eso quien escribe la carta a los Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estamos llamados a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, en nuestro galardón. Alabado sea el Señor. Ahora bien, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es confiar en Dios, mis queridos hermanos.
Estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera de parte de Dios. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver en el mundo físico, pero sí existe en el mundo espiritual. Eso es fe. Es lo que nos dice en Hebreos su capítulo 11, su verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué es importante una vida de fe, mis queridos hermanos? Ya que sin ella, es decir, sin la fe, no podemos agradar a Dios. Y es lo que nos dice en Hebreos su capítulo 11, su verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. La vida que a Dios le agrada es una vida de fe. Confiar y descansar en el Señor en medio de la adversidad, en medio de la circunstancia, estar seguro que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Dentro de esta realidad de fe, veamos la historia de vida de algunos héroes de la fe, los cuales son nuestros testigos. Son las nubes de testigos. Es decir, sus hechos cuando leemos en las Sagradas Escrituras. La vida de estos hombres y mujeres de Dios deben de motivarnos, deben de servir para nuestra vida de estímulo, de entusiasmo, de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, de pelear la buena batalla de la fe. Y veamos la historia de vida de algunos de estos hombres de fe, los cuales son nuestros testigos y son de inspiración que Dios es fiel. Recordemos a Noé, quien construyó un arca, quien escuchó la voz de Dios cuando nunca para aquel momento conocían la lluvia. En su tiempo nunca había llovido, pero Noé le creyó a Dios. Y fíjese lo que nos dice en Hebreos su capítulo 11, su verso 7. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué hermoso testimonio. Noé escuchó la voz de Dios. Mientras en su tiempo se burlaban de él, rechazaron el mensaje de la advertencia que venía porque él profetizó. Él le creyó a Dios. Y es lo que Dios nos manda, amados hermanos, en medio de la vida que estamos llevando a cabo. Confiar, creer, tener la fe en lo que Él ha prometido. Y sigue diciendo la Escritura con relación a Noé, acerca de cosas que aún no se veían. Eso es fe. De cosas que aún no se veían. Eso es fe. Creer que tú vas a recibir lo que Dios ha prometido, que en el mundo físico tangible no lo ve, pero sí existe en el mundo espiritual. Y fíjense lo que dice: con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, Noé le creyó a Dios
en su tiempo, en medio de la burla, en medio de los señalamientos, en medio de una sociedad incrédula, él le creyó a Dios y construyó el arca. ¿Y qué decir de Abraham? Llamado amigo de Dios, a quien Dios le llamó a que dejara su tierra y su parentela con el fin de hacer y de levantar de su descendencia un pueblo para su gloria. Y Abraham le creyó a Dios. Y eso es fe, creer en Dios. Y es lo que nos dice en Hebreos su capítulo 11 del verso 8 al verso 10 con relación al testimonio de Abraham. Dice la escritura, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero le creyó a Dios, sin saber a dónde iba. Dice el verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, heredero de la misma promesa. Y fíjese lo que dice el verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, Abraham tenía una fe más allá de lo terrenal, puesto en lo celestial. Otro que es testimonio para nuestra vida, sus hechos, es Moisés, quien rechazó ser el heredero de Faraón. Rechazó ser el próximo rey, próximo faraón. Y lo rechazó. Fíjese que nos dice en Hebreo, su capítulo 11, su verso 24 al 27, con relación al testimonio de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rechazó ese título honorífico, lo puso a un lado, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y fíjese cómo llama, temporales, porque los deseos del mundo, sus pecados, sus propuestas son temporales. Son efímeros, pasarán. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde está tu galardón? ¿Dónde está tu mirada? Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús, no en el mañana, no en la necesidad que traerá el mañana, no en los afanes del mañana. Tu mirada, mi mirada debe estar puesta en el galardón que es Cristo Jesús. Y nos sigue diciendo de Moisés, su versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La única manera de uno poder ver a Dios obrar es por la fe. Es por la fe. Es creer en mi querido hermano, amigo, amiga que me escucha. Es confiar, es creer, es ver al invisible, ver lo que el mundo no ve. Es confiar en el Señor como hizo Moisés, poniendo su mirada en el galardón en Cristo Jesús. Por eso fueron hombres que dieron testimonio, que agradaron a Dios,
porque vivieron una vida de fe. La vida cristiana solamente se puede vivir y alcanzar viviendo una vida de fe. En medio de la adversidad que hoy vivimos, en medio de la incertidumbre por la cual estamos pasando, es necesario poner nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor, en Cristo Jesús. Vivir la vida de fe no es vivir, no es un juego de carrito, hermanos míos. Vivir la vida de fe no es jugar muñeca. Es en medio de la adversidad, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, confiar que el Señor es tu guardador, es tu protector, es tu pastor y que proveerá y que nada faltará. Sin embargo, amados hermanos, la historia de los héroes de la fe, que sus hechos nos motivan a nosotros correr nuestra carrera con paciencia, no termina. Al final del libro de los Hebreos, su capítulo 11, del verso 36 al 38, nos habla de los anónimos de la fe, la cual la palabra del Señor no nos revela sus nombres. Y fíjese lo que nos dice. Fueron hombres, mujeres que testificaron de Jesucristo por medio de la fe. Fíjense lo que nos dice en Hebreos, su capítulo 11, su verso 36 al 38. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno de tenerlo. Fíjese por lo cual pasaron estos héroes anónimos, por azotes, prisiones, por cárceles. Anduvieron errantes de aquí para allá, pobre, angustiado y maltratado. Y sigue diciendo la palabra de Dios. De los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y dice la Biblia más adelante, estos no recibieron lo prometido. Verso 39. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron, pero tuvieron fe. No recibieron lo prometido en la tierra, lo temporal, pero sí lo celestial. Y el verso 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, que Dios nos ha dado a nosotros un privilegio, nos ha provisto cosas que ellos no tuvieron, como que la presencia permanente de la morada del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ser testigo del poder de Dios, de la obra perfecta que Dios hizo al enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nuestra fe mira hacia un hecho del pasado, Cristo en la cruz, proveyendo para nosotros algo mejor.
La fe es creer en el Señor. Es confiar en el Señor. Es reposar en Cristo Jesús. Necesitamos una iglesia creyente que impacte al mundo con su fe en Cristo Jesús. Si queremos ver Dios obrar, mis queridos, amados hermanos, tenemos que vivir en la fe y hacer aquella oración que hicieron los discípulos al Señor, aquella petición: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Como dice el tema del mensaje, que hablen los testigos. Estos testigos nos dicen a nosotros de la única manera que podemos alcanzar y terminar nuestra carrera es una vida de fe. Hoy se requiere hombres y mujeres de fe que reposen y confíen en el Señor. Y que hablar de otros testigos. Y quiero hacer mención de otros testigos del segundo siglo de nuestra era. Ejemplo, Ignacio de Antioquía, en el año 103 después de Cristo, quien fue entregado en el Coliseo de los Leones y antes de morir expresó: soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras de estos leones ha de molerme, para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Su razón de morir, ya que él estaba dispuesto a ser testimonio vivo de Cristo Jesús. La palabra testigo es mártir. Es quien está dispuesto a dar su vida por el testimonio de Jesucristo. La vida cristiana no es una excursión, mis queridos hermanos. La vida cristiana es llevar la cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme, te dice el Señor. Otro testimonio es el anciano de Esmirna, Policarpo. Cuando fue llevado a la hoguera antes de ser sacrificado, le dijeron, por su edad de 86 años, Policarpo, niega a Cristo y te dejamos libre. Le insistieron, niega a Cristo y te dejamos libre. Y Policarpo dijo, 86 años y lo que me ha hecho puro bien, ¿cómo lo voy a negar? Y murió en la hoguera, dando testimonio de Cristo Jesús. Y quiero compartir el testimonio de otra heroína, mártir, la viuda Felicidad, del año 168 después de Cristo. Esta mujer quedó viuda ya que su esposo fue llevado al martirio. Quedó con sus 7 hijos
Y cada uno de sus hijos sufrió el martirio, y sus 7 hijos dieron testimonio de Cristo y no negaron su fidelidad al Salvador. Dice la historia que esta mujer Felicidad fue acusada de no querer adorar al César. Ella vio cómo sus 7 hijos fueron asesinados y ninguno de ellos blasfemó contra Dios. Y a los 4 meses le llegó su turno. Y antes de morir, ella expresó: viva. A sus verdugos le decía: viva, te venceré. Y si me mata, en mi propia muerte te venceré todavía mejor. Hermoso testimonio de una vida consagrada al Señor. Y fíjese lo que el Señor nos dice en su palabra: cómo debemos correr nuestra carrera. Número 1, despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia. Liberarte. No permitir que el pecado sea un peso en tu vida que impida que tú puedas correr con la carrera con ligereza, con rapidez. Dios nos manda a despojarnos. Y fíjese la acción. No es que, Señor, despójame. No, es usted. Soy yo que tenemos que despojarnos del pecado, porque el pecado nos impide poder correr la carrera como Dios manda, porque el pecado no le agrada a Dios. Y sigue diciendo, oiga, como dije, despojémonos de todo pecado que nos asedia. Segundo, y corramos con paciencia. No nos desesperemos. No nos angustiemos. La palabra paciencia significa reposar en Dios. Descansar en Dios. Saber que Él tiene el control de tu vida y de mi vida. Con paciencia. Con paciencia, hermano. No nos angustiemos. No nos desesperemos. Confiemos en el Señor. Y tercero, puesto los ojos en Jesús. Aleluya. No ponga tus ojos en tus problemas. No ponga tus ojos, te dice el Señor, en los que te rodea. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Cristo, es en Cristo. No en el coronavirus. Poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Ya que todo lo que hacemos debemos hacerlo con fe. Ya que lo que hacemos no lo hacemos en fe,
es pecado y no agrada a Dios. Todo lo que hagamos, lo hagamos en la fe, confiando en el Señor. Y es lo que nos dice en Romanos, su capítulo 14, su verso 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Es decir, amados hermanos, que todo lo que hagamos dudando es pecado. Y sigue diciendo el texto, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, amados hermanos míos, como dice Hebreos su capítulo 11, su verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y es justamente lo que nos dice en Romanos su capítulo 14, verso 23. Lo que hagamos, no lo hagamos para agradar a los hombres. No lo hagamos para quedar bien con otro. Porque todo lo que hagamos y no lo hagamos con fe es pecado. En el día de anteayer, el viernes, compartía con un pastor sobre la situación que estamos viviendo del COVID-19. Y compartía conmigo y me decía, Pastor Daniel, de mi congregación han muerto 2 hermanos del COVID-19. Yo esperaba de este pastor una manifestación de duda, de congoja, de incertidumbre. ¿Y sabe lo que me continuó compartiendo? Hoy estamos viviendo tiempo de definiciones. Wow. Tiempo de definiciones. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy el que se dice ser creyente, todo aquello que nos llamamos hijos de Dios, estamos viviendo tiempo de definiciones, de definirnos. Si creemos en Dios, suceda lo que sucede en nuestra vida, o dudamos de Él. Como dijo aquel teólogo cristiano, prefiero morir creyendo en Dios que vivir dudando de Dios. Yo recuerdo, amados hermanos, me viene a la memoria mi tiempo de infancia. Tenía yo aproximadamente unos 5 o 6 años. Nos reuníamos, mis primos, mis primas, lo recuerdo. Y hacíamos nuestro culto de niños. Me acuerdo, mi prima Minerva cantaba, mi otra prima Marta predicaba. A veces me tocaba a mí predicar o cantar. Otros participaban. De igual manera se reunían otros
niños y hacíamos nuestro culto de niños. Y pensábamos que esa era la vida cristiana. Pero hoy recuerdo la palabra del apóstol Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La vida cristiana no es un programa, no es un culto. La vida cristiana es vivir en fe en medio de la adversidad de la vida. La vida cristiana es creerle al Señor. Y quiero terminar volviendo a leer Romanos su capítulo 14, su verso 23. Pero el que duda sobre lo que come, o cambie la palabra come con lo que hace, cambie la acción, no importa, es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amados hermanos, como dijo y me escribió este pastor Daniel, estamos viviendo para la iglesia tiempo de definición. O eres o no eres un hombre o una mujer de fe. Y como Dios no habló en el libro de Hebreo de aquellos anónimos que creyeron, pero no lo recibieron. Es tiempo de definición. La vida cristiana no es juego de carrito, ni juego de muñeca. La vida cristiana es llevar la cruz y creerle al Señor y asumir el rol que Dios nos ha llamado a cumplir, y es predicar la palabra del Señor. Oremos a Dios. Amado Dios, queremos darte gracias por la predicación de tu palabra en el día de hoy. Te pido, Señor, aquella petición que hicieron tus discípulos en estos tiempos de definiciones, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, porque hay una nube de testigos que sus hechos, su historia de vida nos impulsan a creer en ti. Muchos lograron y alcanzaron ver con su tierra y otros no, pero todos tuvieron fe en lo eterno, en lo que tú has prometido, en la ciudad celestial. Y te pido, Padre, aumenta nuestra fe. Danos valor, danos coraje para llevar a cabo la encomienda, la responsabilidad que tú nos has dado de predicar la buena nueva de salvación. Porque lo que el mundo necesita para ser transformado y cambiado es recibirte en su corazón como el Señor de su vida. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia y la paz de Dios
sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga.